Buenas tardes, es un gusto estar aquí, es un enorme placer y además representa hoy un gusto agregado, un placer agregado porque es la primera actividad pública que realizo como miembro de la sede, así que tiene un gusto particular para mí. Comenzando, voy a referirme en el día de hoy a los mares eurasiáticos, particularmente a esa zona de la masa eurasiática que lo podríamos llamar una especie de continuum estratégico. Si me permiten, voy a presentar con ustedes aquí una pantalla para que lo puedan ver bien. Y esto es Eurasia. Nosotros hoy nos vamos a referir a ese continuum estratégico que está conformado por el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo Oriental, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo Pérsico. Decimos que es un continuum estratégico porque muchos de los elementos que podemos identificar en cada uno de estos lugares, a pesar de que existan diferencias, pues tienen, digamos, elementos comunes. Bien, ¿cuál es la tesis central? Y es que en ese ámbito eurasiático estamos viendo desde el punto de vista de la política internacional y desde el punto de vista de la política de defensa una creciente navalización de las relaciones. ¿Qué entiendo por creciente navalización de las relaciones? Esto es, el mar entra, se convierte en un ámbito donde los estados dirimen sus diferencias. Pensemos tal vez en el pasado, en muchos de los conflictos de la región que nosotros a veces denominamos comúnmente como Medio Oriente. Cuando ustedes piensan en las guerras del pasado, pues el lugar que le correspondía al ámbito naval era siempre periférico. Las grandes batallas en el pasado se habían dirimido en otros ámbitos. Pues eso está modificándose hoy. Cada vez el mar se convierte en un ámbito de competencia y de conflicto para las potencias. Por otra parte, vemos también la aparición de teorías geopolíticas que tratan en cada uno de los estados de justificar ese aumento del interés en el ámbito naval. Tal vez el más importante de todos es, probablemente lo hayan escuchado, el proyecto de Mavi Vatan, de Patria Azul de la República de Turquía, pero no es el único caso que busca darle una preeminencia en su visión geopolítica al ámbito marítimo. Un tercer factor que coopera en esta navalización y es la necesidad de proteger los recursos del mar. Pensemos tal vez específicamente, el caso creo paradigmático es el descubrimiento del gas en el Mediterráneo Oriental y la carrera que se ha generado por parte de los actores de la región para tratar de aprovecharlos y también de protegerlos. Pensemos que en el último enfrentamiento entre Hamas y el Estado de Israel, aunque no ha tenido mucha prensa, uno de los principales objetivos, además de las ciudades israelíes que tuvo en sí el grupo Hamas, eran precisamente las plataformas gasíferas del Mediterráneo Oriental del Estado de Israel. También otro ámbito donde vemos esa creciente navalización es en el desarrollo de medios que le permitan a los estados proyectar sus fuerzas y convertirse cada vez más en actores, podríamos denominarles, aunque por supuesto limitado, de convertirse en marinas de aguas azules. Tengamos en cuenta otro ejemplo que hemos visto en los últimos meses, que los principales enfrentamientos, aunque no directos, pero sí dados a conocer a la prensa, que se han generado entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, han tenido precisamente por objeto medios navales de ambos estados, particularmente no solamente de sus armadas, sino también incluso barcos banderas de estos estados realizando tareas de comercio internacional. ¿Sí? Y además, otro ámbito más donde se ve claramente esta navalización es la importancia que le están dando cada uno de estos estados a la generación de zonas de antiacceso y de negación de área, algo que antes parecía, algo que era privativo de las grandes potencias,
y hoy por hoy pues lo vemos en casi todos los países de la región. Por lo tanto, esa navalización de los mares eurasiáticos nos llevará seguramente a que una parte importante de los conflictos del futuro en la región se van a dar en el ámbito marítimo, y de ahí es donde tal vez creo que deberíamos estar muy atentos a lo que sucede. Eh, una simple comparación que uno puede realizar entre los medios navales de los países de la región, y si uno toma tal vez como fechas el año 2000, el año 2010, el año 2020, y se fija no solamente en los gastos de defensa, sino específicamente en los gastos de las armadas y aún más en el desarrollo de los medios navales a través de inversión, adquisición y desarrollo, verá que los países de la región han aumentado de manera significativa sus medios navales. Esta es una tendencia que no es privativa de un solo Estado, sino que es algo que yo diría es una tendencia de carácter regional. Para dar un ejemplo tal vez muy simple, pero que puede servirnos de un ejemplo general. En el año 2000, en la zona simplemente, en uno de estos mares del Mediterráneo, estaban operando alrededor de 50 submarinos. En el año 2020 tenemos 70 submarinos operando y probablemente en los próximos 5 años aumente también de una manera muy importante, puesto que vamos a ver varios países que tienen planes muy ambiciosos del desarrollo de sus medios submarinos, ¿sí? Pero también el segundo elemento que podemos identificar a partir de este ejemplo muy puntual es que lo que vemos es que no solamente que hay más medios submarinos, sino que además se concentran. Esto es, cada vez son menos los estados que tienen más medios. Y esa me parece que es otra de las características centrales de los mares eurasiáticos en cuanto al tema que nos ocupa hoy. Por lo tanto, si nosotros analizamos de una manera muy general lo que está sucediendo en estos ámbitos, diríamos que en primer lugar el mar Caspio, que a primera vista parecería que no tiene nada que ver, porque parecería, perdón, que es un mar que está completamente cerrado, pues no es así. Recuerden que hay un canal del Volga que une el mar Caspio con el mar Negro, pero piensen también que en septiembre del año 2015 cuando Rusia comenzó sus operaciones militares en Siria, se lanzaron misiles desde el mar Caspio al territorio sirio. Por lo tanto, aún desde el punto de vista operacional, es una unidad. En ese sentido, los acuerdos llegados entre los estados, 5 estados ribereños a partir del año 2018, aunque no han terminado por definir el estatus legal del mar, sí coinciden en que es un mar que va a estar cerrado a los 5 estados ribereños. Y es un mar, ustedes también recordarán, que es riquísimo en recursos, particularmente gasíferos, tomando en cuenta dos estados muy significativos, que son Turkmenistán y Azerbaiyán, y en cuanto a los recursos de petróleo, Kazajstán en el norte de la región. Por lo tanto, es un mar donde al parecer está cerrado en cuanto al grupo de actores que pueden participar, pero su estatus legal todavía no está terminado y además está vinculado a otros mares. Si vamos al Mar Negro, para decirlo de manera muy específica, casi telegráfica, diría yo, tenemos unas regiones tal vez más complejas. En primer lugar, porque es una región que luego de la incorporación o la ocupación de Crimea por parte de la Federación de Rusia, hay una zona importante que tiene un estatus que no está, desde el punto de vista internacional, totalmente aceptado. Ese es el primer punto. El segundo punto es que vemos a un actor como Turquía que tiene un interés en proyectar su zona económica exclusiva y su presencia en la región a partir de este proyecto que les había mencionado hace unos instantes que se llama Mavi Batán. Y por otra parte, tenemos un territorio que estaría en principio limitado solamente a los estados ribereños, Turquía, Rusia, seguramente, los más importantes. Georgia no tiene una presencia naval y después tenemos otros 3 actores como Ucrania, Bulgaria y Rumania, que son 2 de ellos, estos 2 últimos, miembros de la OTAN,
Ucrania acercándose en estas horas, ha estado el secretario de Estado precisamente visitando esta región. Pero digo, parecería que es un Estado también limitado en cuanto al número de actores, pero no lo está, porque el régimen jurídico del mismo es una convención de 1936 que se denomina Convención de Montreux y es la que limita la presencia de fuerzas navales que transitan a través de los estrechos turcos hacia el Mar Negro. Esto, lo hemos visto en los últimos meses, es un ámbito donde potencias que son extrarregionales ingresan al Mar Negro generando una situación de tensión como lo hemos visto entre Reino Unido y Rusia finales del mes de agosto, y seguramente esas tensiones seguirán repitiéndose en el pasado, porque el Mar Negro, el estatus todavía incierto de Crimea en cuanto a su aceptación internacional y la presencia cada vez más asertiva de Rusia y Turquía seguramente harán que sea un flanco muy importante para la OTAN en los próximos tiempos. Si vamos al otro mar que está conectado a través del Mar Negro por los estrechos turcos, que es el Mediterráneo Oriental, sin duda es el que ha tenido cada vez mayor importancia, por lo menos a nivel mediático. En primer lugar, por los descubrimientos de gas que se han producido a lo largo de los últimos 10 años, que ha generado incluso un foro de países exportadores de gas, dentro del cual, debemos señalarlo, no está incluido Turquía. A partir de septiembre del año 2015, como les mencionaba hace unos instantes, cuando Rusia comienza las operaciones militares en Siria, le ha permitido tener una base naval en la costa siria, además de una base aérea. Por lo tanto, la capacidad de proyección rusa ha aumentado de manera muy, pero muy importante en la región. Encontramos una situación donde las zonas económicas exclusivas, muchas de ellas están superpuestas, y eso seguramente será la base de muchos conflictos en los años por venir, no solamente entre Turquía y Grecia, sino también entre Israel y Líbano, Egipto, Siria, Libia y Grecia. Por lo tanto, veremos la situación de Chipre, por cierto, todavía demasiado inestable desde el punto de vista del derecho internacional. Es una zona entonces que va a tener mucha riqueza, donde va a haber muchos actores, va a haber zonas económicas exclusivas superpuestas desde el punto de vista del derecho internacional, y va a haber una enorme cantidad de medios, no solamente de los estados que son de la región, sino extrarregionales. Pensemos no solamente en la presencia rusa, sino también de las fuerzas de Estados Unidos, las fuerzas francesas del Mediterráneo, las fuerzas del Reino Unido. Por lo tanto, hay una especie de congestión en términos navales en el Mediterráneo Oriental. El Mar Rojo, por su parte, también es un ámbito que reclama cada vez mayor atención. En primer lugar, tengamos en cuenta que algunos de los enfrentamientos que han tenido lugar entre Irán e Israel, o por lo menos el ataque a medios navales, en este caso de iraníes, han tenido lugar en el Mar Rojo. Estos días ha sido noticia el golpe de Estado en Sudán, pero debemos tener en cuenta que Rusia está negociando la apertura de una base naval en Sudán, lo cual seguramente sería muy relevante en términos estratégicos, y por lo tanto tenemos un mar en ese sentido que desde el punto de vista legal tiene bastante organizado cuál es su estructura, pero donde también vemos la injerencia de actores que no son actores, digamos, estrictamente de la región, como el caso, estoy hablando de Rusia, o el caso de Irán. Por lo tanto, también vemos esta aparición de actores con cada vez mayor proyección en la región. Y tal vez, para finalizar de manera muy simple lo que estoy mencionando, el Golfo Pérsico o Golfo Árabe, de acuerdo como ustedes se posicionen en el mapa, es seguramente la región que mayor, digamos, interés ha generado desde el punto de vista académico para entender qué es lo que pasa entre el enfrentamiento entre Irán y los denominados Estados Unidos o países occidentales, si ustedes quieren. Piensen que ahí está la base del Comando Central, es el principal frente en términos militares iraníes. Es una región donde no solamente hay bases norteamericanas, sino también que hay bases turcas, hay bases francesas, hay bases del Reino Unido, y por lo tanto volvemos a encontrar la misma situación. Una situación donde no solamente encontramos a los estados ribereños, sino a estados de otras regiones que tienen una presencia muy significativa en la región.
Por lo tanto, cuando uno ve todos estos mares, que como les decía, pueden considerarse como una especie de continuum desde el punto de vista geopolítico, en primer lugar veremos que los podemos analizar, aún con sus diferencias, por supuesto, pero como una especie de unidad, ¿sí? Porque desde el punto de vista operacional, casi que, que se pueden convertir en una unidad, y de hecho las grandes potencias lo ven también de esa manera. En segundo lugar, vemos cómo los estados eh, pugnan por proteger los recursos, no solamente el gas, sino también la protección de sus líneas marítimas, y ya hemos visto, como les mencionaba, en los conflictos del último año, no yéndonos más atrás, solamente el último año, cómo estos dos puntos, los recursos gasíferos, las líneas marítimas, han sido atacados. Y por otra parte, también vemos cómo los estados pugnan por generar estas zonas de antiacceso y denegación de área, con una situación que es casi paradójica, puesto que la tecnología ha hecho más fácil una especie de proliferación tecnológica que ha vuelto más barata la generación de estas burbujas de protección, pero a la vez los recursos que se necesitan no los tienen todos los estados, y por lo tanto hemos visto también una concentración. Tenemos una situación de congestión de medios, no solamente porque los actores regionales invierten y desarrollan, sino por la creciente presencia de actores extrarregionales. Ahí hay que señalarlo, me parece un punto muy significativo. Todavía China es el actor tal vez que tiene menos presencia, pero el resto de las grandes potencias, si los identificamos como los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, todos tienen presencia en la región. Y por lo tanto China es el único de las grandes potencias que todavía, a excepción de Djibouti en el Cuerno de África, todavía no tiene una presencia en la región, aunque sí tiene una presencia de carácter económico muy significativa. Además de estos actores extrarregionales de las grandes potencias, vemos también cómo coexisten y se superponen con misiones multinacionales, ya sea antipiratería, antiterrorista o para asegurar el embargo de armas, como lo que ocurre en Libia o en Líbano. Y por lo tanto se suman otros actores también con sus respectivos medios. Por eso decimos que se trata de una verdadera congestión de medios en la región. Por lo tanto, eso es lo que vemos cuando vemos desde el punto de vista naval lo que ocurre en eso. ¿Por qué nos puede importar a nosotros? Con esto voy a finalizar. ¿Qué es lo importante desde el punto de vista argentino? En primer lugar, porque vemos cómo los estados pugnan cada vez más por asegurar un control y la protección de sus espacios marítimos. Eso es una tendencia. Piensen que en esta convención del Mar Caspio que les decía, el último documento internacional en términos marítimos que se ha aprobado, pues los estados reservan para sí ni 3, ni 12, sino 15 millas náuticas de aguas territoriales. Por lo tanto, es una tendencia que yo diría en los últimos 100 años que va creciendo, ¿no? Por otra parte, hay una idea muy clara. Hay que invertir en medios. Y cuando hablamos de invertir en medios, hay dos que se llevan seguramente o que acaparan los mayores el mayor interés. En primer lugar, los submarinos, y en segundo lugar, una incorporación creciente y significativa de medios navales no tripulados, que parece ser una integración entre los tripulados y los no tripulados, seguramente será el futuro. Y además, por supuesto, una creciente, digamos, significación que tienen la tecnología. No se puede pensar en ningún medio en el siglo XXI sin una tecnología central, siendo intensivo tecnológicamente hablando. Por lo tanto, lo que sucede en estos mares, donde vemos esto que son tendencias generales, donde vemos cuáles son los medios que se están desarrollando, donde vemos las doctrinas que se están aplicando, donde vemos el uso que le está dando a esos medios, es importante para Argentina, porque con la proyección naval que tiene Argentina, pensándonos como un país especialmente bicontinental, con el lugar estratégico que ocupamos en el cono sur, pues sería realmente un pecado de omisión no aprender de la experiencia, no aprender de lo que se está haciendo en una zona tan significativa para la política internacional. Muchísimas gracias.